Justificados por la fe. Justified by faith. Y hoy vamos a discutir 3 puntos. Are we going to discuss 3 points? La justicia viene por fe. Justice come by faith. Righteousness come by faith. La promesa para los herederos. The promise to the heirs. Y fortaleza en la fe. Strength in faith. Antes de que Abraham fuera dado el mandato de la circuncisión, Before Abraham was mandated about the circumcision, ya Dios lo consideraba justo por fe. God already justified him by his faith. Abraham tenía una fe en Dios Abraham has his faith in God. increíble. Incredible. Era una fe que no importaba lo que Dios le dijera. It was a faith that regardless what God told him, Él nunca lo cuestionó. he never questioned God. Tú quieres que yo vaya allí, me voy. If you want me to go Tú someplace, quieres que I'll yo go. sacrifique a mi hijo, lo If sacrifico. you want me to sacrifice my son, I will. O sea que él fue justificado por fe, no por la circuncisión. He was justified by faith, not by the Y circumcision. todos nosotros And all of us, hemos sido justificados o considerados justificados por fe. we have been considered justified by faith, Haya circuncisión o no, whether circumcision or not, seamos judíos o no, either we're Jewish or Gentiles, porque la circuncisión de hoy en día because circumcision nowadays es del corazón, is from our no hearts, de la carne. not from the flesh. Todos somos descendientes de Abraham, All of us are descendants of no Abraham, importa religión, regardless of no the importa religion, grupo étnico, regardless of ethnicity, no importa dónde hayamos nacido, regardless of where we're born. todos somos descendientes de Abraham. All of us are descendants of Abraham. Porque Dios le prometió a Abraham Because God promised que él Abraham sería el padre de muchas he would naciones. be the father of a lot of nations. Y Abraham tuvo 2 hijos. And Abraham has 2 children. Tuvo a Ismael, He has Ishmael, que la tuvo como con la sirvienta de su esposa Sara. that we have with the servant of his wife. Cuando Sara no podía dar a luz, Because Sarah couldn't bear le a dijo, child. le dijo a Abraham, toma mi sierva y Sarah told Abraham, take my tengo un maid, hijo con ella. and he slept with Y her. luego And then Dios se le apareció a Abraham God appeared to y le God, dijo, te voy a dar un hijo. and I'm going to give you a child. Entonces ese hijo que tuvo con Sara ya a una edad muy avanzada, He had a child with Sarah at a very advanced age. se llamó Isaac. That was Isaac. Entonces de la rama de Isaac From Isaac branch vienen los judíos. come the Jewish. De la rama de Ismael From Ishmael vienen todo el resto come the rest del mundo. of the world. Pero todos somos hijos de Abraham, But all of us are children of Abraham, porque a través de estos 2 hijos because through those 2 children, el mundo fue llenado de personas, the world was populated cumpliéndose la promesa de Dios, to accomplish the promise of God, de que Abraham sería el padre de muchas naciones. that Abraham would be the father of many nations. Así es que tenemos que tener pendiente So we have to be alert que las naciones que hay en el mundo, of the nations around the world, los árabes, los musulmanes, son descendientes de that the Israel. most are a descendant of Ishmael. Vamos al primer punto de hoy, que es la justicia viene por fe. The first point, righteousness comes by faith. Romanos 4, 13 al 15 dice esto. Romans 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, For the promise that he would be the heir of the world was not to Abraham, sino por la justicia de la fe. or to his seed through the law, Porque si los que son, next, but to porque the si los que righteous of son faith. de la ley son los herederos, For he, if those who are of the law are heirs, vana resulta la fe faith is made void, y anulada la promesa. and the promise made not Pues effect. la ley produce ira, Because the law brings the wrath pero donde of no hay God. ley, tampoco hay transgresión. For there is no law, there is no transgression. Este versículo This verse, 14, 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. because if the one that belongs to the law are the heirs, then the promise is void. Y esto lo que quiere decir es And what he means is, que si la ley, that if the law, oigan bien, si la ley if the law es que determina quiénes son los herederos, is what determines which are the heirs, entonces solo los judíos se pueden salvar. this only the Jewish people could be saved. Entonces dice, vana resulta la fe.
then void Entonces, is the ¿qué faith. importa tener fe Then why would we have faith si no vamos a ser herederos? if we're not going to become heirs of God kingdom? Pero por eso Jesús vino al mundo. But that's why Jesus came to Porque the a los world. judíos se les hacía muy difícil. Because it was Ser very obedientes difficult a la for the ley. Jewish people. It was very difficult to. No hay nadie en el mundo There's no one in the world que pueda obedecer that could be obedient 615 leyes. to 315 laws in Todos los Revelation. días. It's Y la impossible. palabra dice And the word of God que si uno era says, desobediente a una de las leyes, if you disobey only one era of the laws, desobediente a todas. you're disobedient to Entonces all. nadie hubiera podido entrar al reino de los cielos. Nobody would be able to enter the kingdom of Por lo God. tanto, Jesús vino al mundo That's why Jesus came a to the world sacrificarse. to sacrifice ¿Por qué? Porque a himself. través de Jesús Because through Jesus, cualquiera puede venir al cielo. anyone come and enter the kingdom of God. Solo tenemos que entregarnos a Él. We just have to surrender it to Him. Miren lo que dice el versículo 15. Pues la ley produce ira, Because the law brings the wrath of pero donde God. no hay ley tampoco hay transgresión. For there is no law, there's also no ¿Por qué la ley transgression. produce ira? Why did the law produce the wrath of God? Por la desobediencia. Because of the disobedience. Nadie puede obedecer la ley. Entonces Nobody could accomplish and obey the law. dice que la ley produce ira. That the Pero law dice, produced the pero wrath donde of no hay God. ley, no hay transgresión. There is no law, there's no Por ejemplo, transgression. For si no hay example, una ley there is not a en este law mundo in this world. que diga que usted tiene que manejar en las calles But he said that you could drive on the street a 25 millas por hora, 25 miles per hour. entonces usted puede manejar a 90 millas por hora. Then you could drive at night. Porque no hay ley. Because there is no law. Entonces no hay transgresión porque si no hay una ley que le dice There's que not usted a no puede law. manejar a más de 25 millas por hora, There's not usted puede a, manejar a la velocidad que le dé la gana. if there's not a law that you could drive 25, then you could drive whatever you please. Si no hay ley que diga que usted There's puede not a law robar, that you could steal, entonces usted roba. then you Por steal. ejemplo, For example, recientemente recently, en California California, pusieron una ley there was a new law, y la postearon por hasta en los postes de luz en las calles. and they posted every outside. even Que si the usted se electrical robaba menos poles. de $900, no lo podían acusar. If you owe more than $900, Eso es verdad. you cannot be accused. Eso fue verdad. That's true. Eso fue cuando estaban los desorden estos en las calles. They were doing En all- California pusieron all the letreros letters. They put a sign. que si usted cometía un crimen y eran menos de $900 lo que usted se robaba, If you no lo commit a podían crime acusar. less than $900, you cannot be accused. ¿Qué tuvo que hacer California? What California did, Quitar esos letreros remove the y sign enforzar la ley. and enforce the Porque law. la gente estaba metiéndose en las tiendas. They will look thing. Después que tú no robes $900, nadie te puede hacer nada. If you don't steal O sea que, $900, nobody could do anything. si no for hay you. ley, There's no tampoco law. hay transgresión. Then also there's no transgression. Pero la ley es que mantiene a uno en el camino correcto. But the law is the one that keep you in the right Tiene que path. haber ley The Lord has to para assist nosotros poder vivir una vida, so we could have a life. ¿cómo diría yo? Order, Una safe. vida de orden, ¿verdad? Una vida de orden. Blood has to be enforced so there is an order. Entonces, cuando caminamos con Dios, When we walk with God, ya Jesús cumplió la ley, Jesus already accomplished pero it dejó all. mandatos. But he left us Y Jesús mandates. nos dejó a nosotros con 2 mandatos, And he left it with 2 que yo solo he mandates mencionado varias veces. that I have said about El various primero times. es amar a Dios sobre todas las The cosas, first one, loved God con above nuestro everything corazón, else, con with our nuestra alma, hearts, con with nuestra our mente. soul, with our mind, con nuestra fuerza. with our strength. Pero también dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. But he also said that we need to love each Ama a other. tu prójimo como a ti mismo. Love your, Entonces, your neighbors like you love Cuando nosotros yourself. obedecemos estos 2 mandatos, y lo he When dicho we varias obey veces, these commands, like I said nosotros before, podemos vivir una vida we can live a donde life demostramos amor por el prójimo, where we show love for others, donde podemos mantenernos where we could keep en el ourselves camino de Dios, in God's path. porque no queremos desobedecer a Dios, Because we don't want to disobey Him. porque queremos hacer lo que le agrada a Dios. Because we want to please Y cuando God. hacemos lo que le agrada a Dios, And when we do what is pleasing to podemos God, vivir una vida en comunidad we can live a life in community. donde no hay problemas. Where there will be no problem. El problema es The problem is que la mayoría del mundo that most of the people in the no world está caminando bajo estos 2 mandamientos. is not walking under those 2 commands. El mundo está caminando donde ellos quieren caminar.
The world is walking whatever they want to walk with. Fíjense, las leyes mosaicas The Mosaic law, no llegaron hasta que Dios se la dio a Moisés. it didn't come to effect until Ya que en los tiempos de God gave it Abraham, to Moses. On En los tiempos de Abraham's Isaac, time, en los tiempos de Jacob, in the Isaac and Jacob time, esas leyes no existían. those laws were not in existence. Pero Abraham fue un hombre bendecido por Dios, But Abraham was a blessed man of God por su gran fe en Dios, because of his great faith, por su in gran God, obediencia a Dios. for his great obedience. to Cuando God. Dios le dijo a Abraham, When God told recoge tu Abraham, familia, pick up your family, recoge tu gente, pick up all your recoge servants and tus family, cosas take all your y things, múdate a Canaán. and move to Canaan. Abraham no dudó, He didn't doubt, no cuestionó, he didn't question God, simplemente se mudó. he simply obeyed and moved. Cuando llegaron allí con él y su sobrino Lot, When he came with his nephew Lot, le dijo a Lot, he told Lot, esta tierra es bastante grande, ¿qué lado tú quieres? he said, this is a big piece of land, which side do you Fíjense, want? al que Dios mandó a que se mudara fue Abraham. God asked Abraham to Abraham move. pudo decirle a Lot, yo voy a coger esta tierra y tú coges aquella. Abraham could choose what land he Pero él no wants, hizo eso. but he didn't do that. Él le dijo a Lot, He asked ¿cuál Lot, lado tú quieres? which of these two pieces of land you want? Y Lot supuestamente cogió el lado que era más fértil, pensando él. And Lot took the one that was more fertile. ¿Y qué tuvo al final que hacer Abraham? And what did Abraham do? at the end? Rescatar a Lot después que se lo llevaron. Rescue Lot after he O sea was que- taken away. Cuando usted vive una vida justificada por Dios, When you live a life justified cuando by usted God, vive una vida de justicia delante de Dios, when you live a righteous life before God, aún las cosas que quizás se ven feas, even the thing that looks ugly, Dios se las hace bonita. God will turn them Las into cosas que beauty. usted cree que son difíciles, The thing that you think are Dios se difficult, las pone fácil. God will make it easier for Pero you. todo esto tiene que ver a través de la fe y la confianza que tenemos en But Dios. all this is done through the faith and trust that we have in God. Lo que se centran en vivir bajo las leyes, The people that focus on living under después the que ya law, Jesús la cumplió, after Jesus already fulfilled the law, están actuando en contra del plan de Dios. they're acting against God's plan. Y siempre debemos de poner nuestra confianza But we always have to put our trust totalmente en Dios totally in God y en su justicia. and in His justice. Diariamente, Daily, el amor de Dios God's love se ve en nosotros it can be seen in cuando us estamos caminando como Dios manda. when we're walking as He pleases. Y la justicia de Dios viene a He allows nosotros us. And our justice a través de nuestra fe en through Él. our faith in God. Si es que vamos al segundo punto, que es la promesa para los herederos. The promise to the heirs. Romanos 4, 16 y 17 dice esto. Next. Por tanto, Therefore, es por fe it is of faith para que sea por gracia, that it might be according to grace, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. so that the promise might be sure to all the seed, No solamente, oigan bien, no solamente para la que es de la ley, not only to those who are of the law, sino también para la que es de la fe de Abraham, but also to those who are of the faith of Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. who is the father of us all. Como está escrito, As it is written, te he puesto por padre de muchas gentes, I have made your father many nations, delante de Dios, in the presence of a quien man creyó, whom he believed, el cual da God, vida a los muertos, who gives life to the y dead, llama las cosas que no son como si fuesen. and call those things which you do not see as they did. Ustedes pueden ver en el versículo 16, go back up one, You can see in verse 16 cómo la gracia está atada a la fe. how the grace is tied to faith. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, Therefore, it is by faith that it a might be fin by de que la grace, promesa sea firme so that the promise para might be toda su sure descendencia. to all his descendants. Nosotros somos descendientes de Abraham, We are Abraham descendant, y por fe, así como Abraham, and by faith, just like Abraham, nosotros hemos sido salvos we're having saved por la gracia de Dios. by the grace of God. Efesios 2:8, que no está aquí, dice Ephesians 2:8 says, que somos salvos por gracia we are saved by a grace través de la fe, through the faith, o por medio de la fe. or through the faith.
Si tenemos fe en Jesucristo, If we have faith in Jesus Christ, podemos experimentar esta gracia. we could experiment these Si no things. tuviéramos fe en Jesucristo, If we wouldn't have faith in Jesus no Christ, pudiéramos experimentar esta we wouldn't gracia. be able to experiment His faith. Porque la gracia es el favor inmerecido Because the grace is an undeserving de gift Dios from God para la salvación de nuestras almas. to the salvation of our souls. Siempre y cuando pongamos nuestra fe As long as we put our faith en Jesucristo como Señor y in Salvador. Jesus Christ as the Lord and Savior. Y esta promesa de salvación, And this promise of salvation por la gracia de Dios, by the grace of God es para todos los descendientes de Abraham, is for all Abraham descendants, de los cuales somos nosotros. which are part of it. Y el mundo entero en realidad es descendiente de Abraham. And the whole world indeed is descendant of Abraham. Pero no puede haber la promesa de salvación en ellos But there cannot be the promise of si salvation no se entregan a Jesús. if they don't surrender their life to Jesus. Porque siempre y cuando uno se arrepiente de los pecados, Because as long as we repent from our podemos sins, recibir a Jesucristo como Señor y we Salvador. cannot receive Jesus our Lord and Y Savior. esta salvación es dada por gracia, no por ley. And this salvation is given by grace, not under the law. Así es que siempre que tengamos fe That as soon as we have faith en el que vino al mundo a morir por in nosotros, the one that came to the world to die for us, nuestros pecados serán perdonados. our sins will be cleansed and forgiven. Fíjese, el primer hijo de Abraham The first child of Abraham es lo que nosotros llamamos un hijo ilegítimo, is what we call a legitimate child, porque no es hijo de una pareja casada, ¿verdad? because he was not born out of marriage. Isaac fue el hijo legítimo de Abraham y Sara. Isaac was the legitimate child of Abraham and Sarah. Pero Dios nunca llamó a Ismael hijo legítimo, But God never called Ishmael an illegitimate child porque era hijo de Abraham. because he was Abraham's son. Así es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a veces cuando usamos estas palabras. So we have to be very careful when we use these words. Jesús nos da vida a nosotros, Jesus gives us life una vida espiritual, and a spiritual life que nos guía hacia una vida permanente con Él, that it guides us to a permanent life with him allá en su gloria, allá en su trono, in his throne, donde Él está sentado esperando que lleguemos algún where día. he's sitting waiting for us. Pero aquí dice que Abraham creyó Abraham y tuvo believed fe en Dios. and have faith in God. Put up 17. Mírenlo aquí. Te he puesto por padre de muchas naciones, As it is written, I am your father of many nations, delante de Dios a quien creyó, in the presence of el him cual who da believed vida God, a los muertos who gives life to the y dead, llamas las cosas que no son como si fuesen. and call those things like the O sea que- don't exist as they did. Aquí puede haber nada en el medio aquí ahora. Nothing Y to si say. a Dios le da la gana de decir, piscina, aparece. If God Si pleases aparece to- una piscina hoy y el que no está bautizado lo podemos bautizar ahora. if God pleases Porque to Dios create puede a pool, decir y hacer lo que Dios quiera. Dios es soberano. God is sovereign. He called things into existence Nosotros a without. veces queremos ponerle límites a Dios. We cannot put limit on God. Bueno, yo no sé si Dios puede hacer esto por mí. I don't know if He could do this for Yo me. no sé si Dios puede hacer aquello por I mí. don't know if He could do that for me. Y le ponemos límites a Dios. And we put limits on God. Si somos los hijos de la promesa, If we are children of the si somos promise, los herederos de Dios, if we are the heirs of Christ, tenemos que entender que Dios no tiene límites. we have to understand there is no limit on God. Dios hace lo que Dios quiera cuando Él quiera. He does what He pleases when He wants and whenever He wants. Y la promesa de Dios a Abraham And the promise of God to fue Abraham afirmada a través de la gracia. will confirm to the grace. La promesa del número de descendientes de Abraham The promise of the number es of también descendants of afirmada de Abraham, acuerdo a la gracia. it will also confirm to ¿Por qué? according to Porque the a través grace. de la gracia de Dios, Because through the grace of God, Abraham pudo ser quien Dios había prometido que él sería. Abraham become who He promised him to be. Pero si la promesa se hubiese hecho de acuerdo a la ley, If the promise would have been done according to the hubiese law, sido muy difícil ser cumplida. it would have been very difficult to Porque fulfill the cumplir law. 615 leyes, 315 ni Abraham ni rules. nadie lo hubiese podido cumplir. Abraham or no one else would be able to fulfill Romanos those laws. 4:18 dice esto. Él creyó en esperanza contra esperanza. He believes, who contrary to hope, he believed, so that he became the father of many nations. Dice, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, According to what was spoken, así será tu descendencia. so shall your descendant be. La esperanza de Abraham de tener hijos a su edad
The hope of Abraham to have children Era at casi advanced imposible. age, it was something impossible. Se sentía para Abraham casi imposible. From Abraham, it was almost said he was almost impossible Pero to bear Abraham le children. creyó a Dios. But Abraham did believe Y a in God. través de su relación con Sara tuvieron un hijo que se llama And through his Isaac. relationship with Sarah, he bare a child called Isaac. Este hijo no vino como Jesús, que vino por medio del Espíritu Santo a María. The child didn't come as the Holy Spirit used Mary to bear Abraham Jesus tuvo que into tener the world. relación íntima con su esposa para tener a Isaac. Abraham had to have intimate relationship with his wife. Pero Isaac nació cuando Isaac. Abraham tenía 99 años Abraham was 99 years old, y su esposa tenía 75 años. and his wife was 75 years old. O sea que a alguien le dicen ahora, tú vas a tener un hijo, le da 99 años, le dicen, eso es imposible. If you tell someone that they will have bear a child at 99 Mira la years old, diferencia that's entre Abraham y Sara. There's a difference between Abraham and Cuando el Sarah. ángel del Señor le estaba diciendo a Abraham When the angel of the Lord was telling Abraham que él iba a tener este hijo, that he was going to have the child, Abraham le creyó. Abraham believed. Sara estaba oyendo la Sarah was conversación listening to the conversation, y se empezó a reír. and she started laughing, Como quien dice, este hombre está loco. saying that he's ¿Cómo crazy. yo voy a tener un hijo a la edad de 35 How am I años? going to have a child at 75 years old? Inclusive cuando el ángel del Señor, porque era el mismo Dios, Was Le when digo, the "Ara, ¿por angel qué of te God, it ríes? was God himself. ¿por qué te ríes? Why are you laughing? Ella le dijo, yo no me estoy riendo. She said, Sí, "I'm tú not te estás laughing." riendo. Say, yes, you are. O sea que, mientras Abraham tuvo fe While Abraham de had que la faith promesa de Dios se iba a dar, that the promise of God would be fulfilled, Sara se rió porque no lo creía. Sarah laughed because she couldn't believe it. Y era casi imposible en ese tiempo. Y la única It forma was de esto almost suceder impossible at that time, and the only way that it could happen, era porque Dios Padre because God the Father le dio a Abraham gave Abraham la habilidad de tener este hijo. the ability to have that child. Eso era casi físicamente, es imposible. Physically it was impossible, Pero espiritualmente Dios puede hacer lo que Dios quiera. but spiritually God could do whatever Y He Abraham pleased. pudo tener este hijo. And Abraham was able to bear that child. La Biblia dice que Abraham es nuestro padre. The Bible said that Abraham is our father. Para nosotros solo hay un padre espiritual. For us, there's only one spiritual Dios. father, which is Pero la God. Biblia dice que él es nuestro padre. ¿Por qué? The Bible said that He's Porque the father of físicamente God. Because physically, Dios lo nombró a él God appointed padre de las him naciones. father of all the nation. Y no podemos confundir And we cannot confuse el Abraham ser nuestro padre Abraham being our father, espiritual con Dios, a spiritual father with que es el God, padre de todos, incluyendo de Abraham. that is the father including Abraham. El tercer punto, que es la fortaleza en la fe. Strength in the faith. Romanos 9:19. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, And not being weak in the faith, he que didn't estaba ya his como own muerto, body, already dead, siendo de casi 100 años. since he was about 100 years O old. la esterilidad de la matriz de Sara, Or the deadness of Sarah's womb. tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, He never also, not even, whenever, no, before that, before, there, leave it there. a descendant of Sarah's womb, we read that already, it's number 20. 23 might be missing. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. He is strengthened in God, giving glory. He is strengthened in faith, giving God, our God the glory. Vamos a leer esto de Charles Spurgeon. Let's read these about Charles Spurgeon. Put next screen. Quote, The next screen. Dijo Charles Spurgeon, Charles Spurgeon said, siempre que, queridos oyentes, whenever dear hearers, vean algunos de nosotros que somos maestros dudando y con miedo, you catch any of us who are teachers doubting and no nos fearing, tengan lástima, do not pity us, sino repréndanos. but call Él está us. hablando de pastores aquí, He's talking about pastors. porque él era pastor. He was a pastor. No tenemos derechos de andar en la tierra de la duda. We have no right to be in doubt in a castle. Por favor, no nos visiten allí. Pray, please do not visit us there. Síganos tan lejos como seguimos a Cristo. Follow us as far as we follow Pero Christ. si llegamos al horrible pántano del desánimo, But if we get into the horror slow of this point, vénganos
vengan y sáquenos de allí del cabello si es necesario. Come and pull us out of by the hair of our hearts if Pero necessary. no caigan allí ustedes mismos. But do not fall into it yourself. Él está hablando de He's cuando talking un about pastor cae en esta situación, when a pastor fall into this situation, que el que va a tratar de sacar a este pastor de ese ambiente that the person that want to pull the pastor out of that no se environment, incluya en esa, porque se van a hundir los dos. do not fall into it itself. Por eso él dice, si tiene que sacarlo por los cabellos, hágalo Pull y them by sáquelo their de ahí. hair, if it's necessary, pull him out of the pit. Pero en el versículo 19 que leímos anteriormente, go back up, But in verse 19 that we read before, dice que Abraham se fortaleció de su fe Abraham strengthened himself in his faith, y Dios lo fortaleció por su fe. and God strengthened him because of his faith. Y podemos ser creyentes de poca fe. And we could be believers of a little faith. Eso no quiere decir que no vamos a ser salvos, That doesn't mean that we're not going to be saved. pero vamos a ver muy pocas obras de Dios en nuestras But we're vidas. going to see very few works of God Porque in our Dios nos lives. llama a incrementar nuestra fe Because God called us to increment our y a faith fortalecer nuestra fe. and to strengthen our faith. Entonces nuestra fe se fortalece Our faith is a través de strengthened estudios, through studies, a través de clases, through classes, a través de ministerios, through ministries, a través del ayuno, through a fasting, través de la oración. through prayer. Esas son las cosas que fortalecen nuestra Those fe. are the things that strengthen our Y faith. podemos incrementar la fe cuando estamos haciendo esta cosa. And we could increment our faith because we're doing Cuando those tratamos things. a personas con amor, incrementa nuestra When we fe. treat others with love, our faith increment. Porque Jesús Because Jesus, puede hacer lo imposible en nuestras vidas, he could do the impossible in pero tiene us. que haber fe. But you have to have Una faith. fe que esté firme. A faith that is Y firm. por eso Charles Spurgeon dice lo que dice. And then Charles Spurgeon Go said back, what he go back said. down. Yeah, there you go. ¿Por qué? Why? Porque hasta los pastores se pueden debilitar en su fe. Because even pastors could get weakened in their faith. Nadie en No este one mundo in this world está no es susceptible is not susceptible de que el enemigo no lo ataque. that the enemy won't attack them. El enemigo ataca a cualquiera. He attacked anyone. Ahora, es nuestra fe la que demuestra It is our faith that show si podemos pelear contra el enemigo, if we could fight against si podemos the enemy, rebasar lo que el enemigo trae if frente a we could nosotros, overcome si nosotros what the enemy podemos- come before us. si nosotros podemos caer de rodillas We could just kneel y ver a down Dios obrar quitándonos el peso de encima. and see God taking the burden away from us. Porque dice aquí, But he says here, Spurgeon dice, Spurgeon says, no here, visiten a esa persona, do not visit those en este people, caso pastores, in this case cuando están en pastors, esa situación. when they are in that situation. Pero si ustedes lo pueden sacar hasta por los cabellos, But you sáquenlo. could pull them by their hair, do it. La fe de nosotros Our faith no está basada is not based en circunstancias. in circumstances. La fe de nosotros está basada Our faith is en based Jesús. in Jesus. En un hombre que vino al mundo, In the man, O sea, vino como man that hombre come al to the mundo, world as a man, pero era to the world. 100% hombre y 100% Dios. He was 100% God Y que and se 100% sacrificó, man, and that he sacrificed himself, Sufrió, suffered, murió, died, derramó su sangre. shed his Por blood nosotros. for us. Entonces, si nosotros Therefore, entendemos If we understand bastante claro very el clearly sacrificio de Jesús, the sacrifice of Jesus, entonces nosotros podemos then we can sobrepasar cualquier cosa. overcome anything else that comes in our way. Efesios 2.1 dice esto. Ephesians 2:1 says, Y Él os dio vida a vosotros and he made alive cuando estabais muertos when we were dead en vuestros delitos. in our trespasses pecados. and sins. Y me causaste un poco de risa cuando estaba leyendo esto. It made me laugh when I Porque was la reading palabra it, describe delitos. because he called y about pecados. trespasses and sins. Los delitos son pecados. The trespasses are sins. Pero por una razón u otra, But for one en ese reason or tiempo, another, in that time, cuando Pablo escribió esto, when Paul wrote this, quiso separar las dos cosas. he separated the two things. Porque aparentemente Because apparently, había gente there que was estaban people cometiendo delitos, that they're committing, quizás robando, there was maybe stealing, quizás haciendo, y hasta matando, si pudiera decir eso, ¿verdad? maybe killing others, if we could say that. Porque el hablar mentira es pecado. Because lying is a sin.
el robar es pecado, Stealing is a sin, pero también el robar es un delito. but also it's a trespass. Hablar mentira no es un delito, pero es un pecado. Lying is not a Entonces yo trespass, but creo it's a sin. que Pablo quería separar Paul wanted to separate them. las cosas que son delitos, pero que son pecados también, The thing that were trespasses that y los also pecados sin que as son well. pecados, pero no son delitos. And the sins are sins, but they're not ¿Estamos trespasses. claros? Are we clear? Podemos pensar en muchas cosas que son delitos y no son pecados. We could think many things that are trespasses, but they are not sins. Si usted ve su carro a 90 millas por hora, If you got in your car driving 90 miles per hour, en un sitio que son 25 millas por hora, in an area there's a 25 miles y per va hour pasando una gente y usted restriction, la mata, and you kill someone, eso es un delito porque es un crimen, that's a crime. pero también es un pecado. But it's also a sin. Es más, el andar en una vía a 90 millas por hora donde dice 25 es un pecado. Even driving a 90 Porque la ley miles dice per hour, that's a que, sin. la ley dice que la velocidad son 25 millas por hora. Because the law says 25 Eso miles quiere per decir que hour. todos nosotros pecamos a cada rato. That means that we all sin all day long. Pero el mismo Dios But God Himself puso vida nueva put a new life in en us. el vientre de Sara a través de la relación que tuvo con Abraham. In the womb of Sarah through the relationship Y ese with mismo Abraham. Dios And that God Puede himself perdonarnos nuestros pecados. could also forgive us for Mira our lo que dice sins. aquí. Y Él os dio vida a vosotros And He gave you cuando life estabais muertos when you were en vuestros dead delitos y pecados. in our O trespasses sea que and sins. estando nosotros en pecado, Even when we were estamos sin, nosotros cometiendo fechorías, us being doing bad things, ya Jesús estaba muriendo por nosotros. Jesus was already dying for us. Para darnos la oportunidad de que nos pudiéramos arrepentir algún día To give us the opportunity that we will y pudiéramos venir a Él. repent one day and come to Him. Y ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Now we have a new life in Christ ¿Por qué? Porque Él nos rescató. because He rescued us. Yo soy producto de esa salvación. I am a product of that Como lo somos salvation, todos aquí, ¿verdad? like all of us are. Pero Abraham nunca dudó la promesa de Dios de él. Abraham never doubted the promise of God. Y al contrario, él se fortaleció en su fe. On contrary, he strengthened Y himself nosotros in his debemos de faith. fortalecernos en nuestra fe cada día And we had to strengthen in our faith para ver daily la obra de Dios en nosotros. to see the work of God in us. Vamos a cerrar con esto. Let's close with it. Romanos 4, 21, 22 dice esto. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. And being fully convinced that He had promised, He was also able to perform. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. And therefore it was accounted to him for O sea, righteousness. Abraham estaba convencido Abraham was totally de que lo que convinced Dios le había prometido iba a suceder. that what God had promised him will come to Abraham pass. estaba convencido He was de convinced que él iba a tener ese hijo con Sara. that he was going to have that child. Abraham with Sarah. estaba convencido Abraham was de convinced lo que Dios dice, that Dios what lo God has hace. said He will do. Y nosotros tenemos que entender que lo que Dios dice que va a hacer, Dios lo hace. And we have to understand what God said He's going to do, He will. Tenemos que estar completamente convencidos We have to be fully de que ese convinced grandioso Dios a quien nosotros that creemos grandiose God that we believe, puede hacer lo imposible en nuestra it vida. could do the impossible in our lives. Solamente tenemos que creer We only have to have y faith. tener fe de que Él puede. To have faith that He can. Fíjense que dice que la fe de Abraham fue contada por It justicia. says that the faith of Abraham was accounted as La fe de righteous. nosotros debe de ser contada por justicia delante de Dios. Our faith should be accounted as righteousness before God also. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, When God asked Abraham to sacrifice his son, ¿qué hizo Abraham? what Abraham did, Fue, se lo llevó, he took him, hizo un altar, he made him an amarró a altar, su hijo took his son, y levantó el cuchillo para sacrificar. and picked up the knife to sacrifice him. Ahí se apareció el ángel del Señor. And the angel of Jehovah just Y le appeared dijo, espérate, and said, wait, solamente quería ver hasta dónde estaba tu fe. I want to see how far your faith was. Pero, ¿qué hizo el ángel del Señor? What the angel of the Lord did, Le dio un animal para que fuera sacrificado en vez de Isaac. he En ese replaced it momento. with a lamb to replace Isaac. Pero Abraham nunca preguntó, But Abraham never ¿por qué tú asked, quieres Dios que sacrifique a mi hijo? why did you want me to sacrifice my son ¿Cómo tú Isaac? quieres que el único hijo que yo tengo, How do you want me to El sacrifice único the only heredero son que yo that I tengo. have, the only heir that I have, yo lo sacrifique? that I sacrifice him? Nunca dijo nada de eso. He never said that. Dios lo mandó God requested y it, Abraham hizo. and Abraham Y executed it. nosotros a veces And us,
Tenemos más preguntas have more questions que respuestas cuando Dios nos indica que tenemos que hacer than algo. answers when God guides us to do something. Los dones que Dios nos ha dado The gifts that God has given no us se ven porque yo tengo que esperar a que yo esté listo para hacer esto. cannot be seen because I have to be Yo no estoy prepared to preparado do this. todavía para hacer esto. I'm not prepared to do this. Señores, Listen, si usted es obediente if you are a los obedient mandatos de Dios, to God's mandate, Dios lo prepara. God will equip Dios you. le busca la forma de prepararlo. He will find a way to prepare Otra you. vez, yo soy Again. testigo de eso. I could testify to Yo it. sabía que tenía el llamado para predicar. I knew I had a Yo calling sabía to que tenía el preach. llamado para ser pastor. I know I had a calling Pero for yo no pastor, quería eso. but I didn't want it. Yo no quería la responsabilidad de un grupo de ovejas. I didn't want the responsibility of a flock Porque la palabra dice because the word of God says que yo tendré que dar cuenta 2 veces that I'm accountable twice por esta responsabilidad. for that responsibility. Yo no la quería. I didn't want it Hasta que Dios dijo, until God said, tú vas a hacer lo que yo diga tú quieras hoy. you're going to do what I want whether you Y así want it soy. or not. And here I am. Nuestra fe siempre Our debe faith verse is ante 100%. lo más mínimo que tengamos que hacer. Our faith should be seen in the minimal En lo thing that más we have mínimo to que do. tengamos que pasar. In even the minimum that we have to go through. Hay personas que se debilitan fácilmente. Some people get weakened very Y nosotros easily. estamos llamados a ayudar a esas personas que están débiles. And we're called Y estamos to llamados a help them. ayudarlos a restablecerse otra vez. We're a called to ser have them redimidos por established, to be redeemed by God. Y a veces ni eso queremos hacer. And sometimes I even want to do that. Por gracia de Dios, For the grace of God, nosotros hemos sido llamados a la salvación we have been called for y a salvation ser partícipes del pueblo de Dios and to participate y in the people of descendientes de God, Abraham. independently from Abraham. Por fe nosotros creemos en Jesús Why do we believe in Jesus? y por gracia By grace, Él nos ha salvado. He has saved us. Así es que sigamos siempre buscando de Dios, Let's continue seeking out creciendo God's en la ways, fe, growing in the siendo faith, obedientes a los mandatos being que nos han obedient to sido the dados, mandate that has been given para que to los us, frutos de nuestras vidas se vean so we bear fruits y que podamos hacer buenas and can obras. be seen and we could do good Para que works. podamos amar como Dios nos And ama we could love like God y que loves otros us, puedan ver a Jesucristo that all it could be Jesus Christ en nosotros. in us. Vamos ahora. Let's all pray together.